Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a si hay una mínima y última posibilidad de incorporar a Lucas Cepeda, este delantero chileno que era uno de los futbolistas por los cuales River consultó de manera constante en el arranque del mercado de pases. Apenas el plantel quedó eliminado del Mundial de Clubes, se arrancaron negociaciones con Colo-Colo para saber si había oportunidad de incorporar a este jugador en cuestión y parecía que se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, el agente deportivo del futbolista estaba más interesado en meter al atacante en cuestión en el fútbol europeo, más precisamente en Italia, y por eso mismo desde el lado de River decidieron dar de baja la negociación que en ese momento tenían con el elenco trasandino. Sumado a que River tenía que liberar cupo de extranjero, no hubo mucha posibilidad en ese entonces para contratarlo. Sin embargo, ahora, con el cupo ya liberado y sabiendo que hay muchas dificultades para que Cepeda se vaya a jugar al viejo continente, más allá de que el mercado allí cierra el 31 de agosto y habrá que ver cuál es la decisión del jugador en definitiva, si es que River presenta una nueva oferta, desde el conjunto de Núñez ven óptimo hacer un nuevo intento. Después veremos si prospera, si el jugador en cuestión tiene intenciones de ponerse la casaca del club más imponente del fútbol sudamericano o si decide seguir en Colo-Colo hasta que aparezca una chance, ya sea en este o en alguno de los siguientes mercados de pases, de ir a jugar a Europa. Empecemos. Cepeda es de los pocos jugadores que se han mencionado en este mercado de fichajes que genera cierta ilusión en el hincha de River. Es cierto que seguramente la mayoría no lo haya observado en el día a día vistiendo la camiseta de Colo-Colo, pero sabiendo sus características y que es de esa clase de jugadores que normalmente le gustan a Gallardo, obviamente el simpatizante del más grande aprobó su llegada en cuanto se supo que el millonario estaba negociando firmemente por él. Hasta el momento la última oferta que había hecho River había sido de $4,5 millones por el 70% del pase del jugador. Si bien había que afinar detalles en lo que respecta a las formas de pago con Colo-Colo, eso era algo que no iba a traer ningún inconveniente, teniendo en cuenta que las dos partes estaban poniendo la prioridad en lo que respecta a esta negociación por encima de todo. River no iba a abonar más del dinero pretendido, porque como mucho podía llegar a estirarse hasta 5 millones de la moneda estadounidense, mientras que Colo-Colo quería quedarse con un porcentaje del pase, tal como sucedió hace 3 años con Pablo Solari, para que en un futuro, cuando River lo venda al fútbol extranjero, pueda recibir nuevamente un dinero importante producto del segundo traspaso. Sin embargo, fue el propio representante del jugador quien frenó en seco las negociaciones, teniendo en cuenta que Colo-Colo no respondió ni negativa ni positivamente a la última propuesta de River, debido a que el agente deportivo le aseguró a los directivos del elenco trasandino que iba a llegar a una oferta del fútbol europeo, más precisamente el Bolonia de Italia, que iba no solamente a competir directamente con la de River, sino que iba a ser superadora. Eso, sumado a que el jugador obviamente ante igualdad de ofertas prefiere irse al viejo continente, iba a provocar que la oferta de River fuera desechada. Sin embargo, hasta el momento Cepeda sigue jugando en Colo-Colo, por lo menos en el momento en el cual estoy grabando este video no se ha realizado ninguna transferencia, sigue formando parte del equipo chileno. Muchos habían asegurado que lo que quería era jugar el clásico contra Universidad de Chile para posteriormente después irse, pero ese partido tuvo lugar hace más de una semana y todavía el futbolista sigue jugando y perteneciendo al cacique. Teniendo en cuenta todo esto, acá lo que hay que ver es si River decide ir nuevamente por un jugador que parecería priorizar irse a Europa, es decir, que no pone al millonario como su objetivo primordial en este mercado, o si en definitiva deciden ya descartarlo. Ahora hay cupo de extranjero. En su momento también hay que tener en cuenta que River no avanzó de manera rápida porque querían reservarse uno de los cupos para Juan Fernando Quintero, teniendo en cuenta que el primer futbolista en salir del más grande de los nacidos en el extranjero fue Adán Vareiro. Posteriormente había que esperar a la cesión de Gonzalo Tapia, que se fue al San Pablo de Brasil, y como obviamente no iban a ocupar un cupo y tapar a Juanfer antes de que se liberara otro lugar para incorporar nacidos en el exterior, cuando se terminó de confirmar lo de Tapia, recién ahí River volvió a consultar firmemente por Cepeda para saber si la oferta del Bolonia ya había llegado y si el futbolista ya había emprendido viajes a Europa. Eso, repito una vez más, no sucedió. Es cierto que acá también lo que hay que tener en cuenta es que el jugador a lo mejor decide esperar, teniendo en cuenta que el mercado europeo finaliza el 31 de agosto, todavía falta más de un mes para que culmine.
es muy probable que decida aguardar a ver si aparece una propuesta más que interesante del viejo continente o si en definitiva llegar a River lo termina seduciendo. Desde el lado de Gallardo es un jugador que interesa, pero hay que tener en cuenta que el muñeco quiere que todos los futbolistas estén 100% predispuestos a ponerse el manto sagrado, y parecería que Cepeda, por lo menos en primera instancia, no estaría dispuesto a eso, porque una oferta europea terminaría decantando la elección del jugador por irse hacia el otro lado del mundo. Cepeda es un jugador por el que claramente River puede aguardar un tiempo más, no en el sentido de que haya que cumplirle todos los deseos, porque si ya se sabe perfectamente que el principal objetivo del jugador es irse a Europa a cualquier costo, obviamente River no tiene que seguir rogando por un futbolista que no tiene intenciones de ponerse el manto sagrado. Pero al tener solo 22 años y al cumplir con las exigencias que se pretende de un delantero al ponerse la camiseta de River, yo creo que es óptimo esperar hasta el último momento como para saber si puede venir o no. Por lo pronto, obviamente que Gallardo sigue armando el equipo a su medida, sigue perfeccionando al conjunto de Núñez para ver si se puede convertir en candidato a ganar la Conmebol Libertadores. Está claro que Cepeda sería un club más que interesante, pero por lo pronto las urgencias pasan más por otro lado. Por lo menos en mi opinión, River tendría que traer sí o sí un volante central. Pero volviendo al caso de Cepeda, Colo-Colo sabe perfectamente que si no lo vende en este o en el siguiente mercado de pases, corre riesgo de que se vaya libre en un futuro con el pase en su poder, teniendo en cuenta que el contrato del jugador es hasta el 31 de diciembre del 2026. A partir del 1 de julio del año que viene puede firmar un precontrato para ir a un nuevo equipo sin necesidad de que a ese conjunto en cuestión le pague un monto específico producto de la venta al elenco trasandino. Uno cree que Cepeda no va a hacer eso con Colo-Colo, teniendo en cuenta que a inicios del 2024 el equipo chileno en cuestión lo compró proveniente del Montevideo Wanderers, conjunto también de Chile, a cambio de $500,000. Teniendo también en cuenta que le dio la posibilidad hoy por hoy de ser un jugador de selección, de ser uno de los futbolistas de mayor proyección en toda el área chilena, uno piensa que Cepeda tiene el objetivo de ser transferido y no de irse libre. Pero también hay que tener en cuenta que si la única alternativa para el futbolista es irse al fútbol europeo, es ahí donde aparecen las trabas, porque ya de por sí, si bien el representante iba a traer una oferta del Bolonia, la misma, primero de todo, que no satisfacía las necesidades de Colo-Colo o no alcanzaba los números que había ofertado River. Y segundo, porque ese ofrecimiento en cuestión tiene que venir con las formas de pago elocuentes como para que Colo-Colo termine aceptando en definitiva el traspaso. Por ahora nada de eso ha sucedido, repito, al momento en el que estoy haciendo este video, porque a lo mejor termina apareciendo otro conjunto del viejo continente. Cepeda es un futbolista muy joven y Colo-Colo no lo tiene tasado en una cifra alta para lo que es el mercado europeo. Si la realidad es que lo estarían vendiendo por encima de los 10 millones de euros o una cifra similar, yo creo que ahí no habría ningún tipo de alternativa, no solamente para River, sino que el jugador estaría prácticamente esclavizado en el elenco trasandino, porque la realidad es que sería muy difícil venderlo. Pero en este momento yo creo que el jugador sigue esperando Europa, teniendo en cuenta que su representante se está moviendo para tratar de meterlo en una de las reconocidas ligas, las llamadas para algunos bien o otros mal 5 grandes competiciones locales del fútbol europeo, es decir, Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania, porque es ahí donde un jugador termina de desplegar su mejor fútbol y donde termina adquiriendo mejor experiencia y competitividad en el viejo continente, teniendo en cuenta, como mencioné recién, que tiene tan solo 22 años, cumplirá 23 en octubre de este 2025, la idea de él no es terminar hoy por hoy en el fútbol árabe, por ejemplo. Más allá de que su economía ahí podría mejorar de manera rutilante, la realidad es que Europa parecería ser el principal objetivo. Aún así, me parece que esto también debería tenerlo en cuenta el futbolista en cuestión. Desde River es muchísimo más sencillo, y esto sin desprestigiar a Colo-Colo, irse al fútbol europeo producto de una venta que si sigue jugando en el fútbol chileno. Para Gallardo, las características de Cepeda son las de un futbolista que tranquilamente puede ser titular en el ataque de River, y parecería que al más grande le falta una variante más en ofensiva. Es cierto que la mayoría sigue pidiendo un centro delantero, sin embargo, en la cabeza del entrenador no está pensado incorporar una referencia de área a menos de que se vaya Miguel Ángel Borja, y si bien el futbolista está a la venta por una cifra de los $4 millones de su cláusula de rescisión o una suma cercana a la misma, River está dispuesto a traspasarlo. La realidad es que no ha aparecido ninguna propuesta con esos valores y por eso por ahora el cafetero sigue en Núñez. Por lo pronto parecería, analizando hoy por hoy a los delanteros que River tiene en el plantel profesional, que en la referencia de área se la pelearán
Driussi, Salas y Borja, porque son los 3 jugadores a los que Gallardo ha utilizado, ya sea como 9 o como falso 9. Por derecha empezó Zubiabre, pero me parece que Juanfer Quintero tranquilamente podrá ganarse ese lugar. Inclusive River, con la llegada del cafetero, podría modificar el esquema y pasar de jugar 4-3-3 a 4-1-2. Sin embargo, no hay un competidor neto para Colidio. Es cierto que Zubiabre puede también tirarse para el lado izquierdo, más allá de que haya comenzado por el lado derecho. Pero Cepeda sería un jugador ideal, teniendo en cuenta que puede jugar para los 2 costados. Y es un futbolista que se mueve por todo el frente de ataque. También puede jugar tranquilamente como segunda punta detrás de una referencia de área si es que el DT así lo requiere. Además, si bien es cierto que no tiene mucho gol, la realidad es que aporta su respectiva cuota goleadora. En general, los atacantes que tiene River, con excepción de Borja, más allá de que hoy no está teniendo un buen presente, todos los delanteros, ninguno se caracteriza por tener mucha cantidad de goles, ni Colidio, ni Driussi, ni Salas, pero me parece que Gallardo apuesta a que cada uno tenga su pequeña porción de cara al arco contrario en el momento de convertir, y de esa manera se pueda solventar el hecho de no jugar con un centro delantero. Repito, a menos que llevase a Borja, en ese caso River sí iría en búsqueda de otro futbolista en ataque. Pero por lo pronto Cepeda reúne más las características del jugador que por lo menos hoy Gallardo pretende en caso de incorporar a un jugador ofensivo más en el ataque, así que veremos si se termina cumpliendo el deseo no solo del DT, sino también por parte de las hinchas, porque había bastante ilusión en relación a Cepeda. Si bien es cierto que a la hora de incorporar jugadores de otros equipos del fútbol sudamericano, a veces te puede salir bien y a veces te puede salir mal, porque salvo por la liga brasileña, por el Brasileirao, el resto de las competiciones locales del resto de los países de Sudamérica tienen un nivel competitivo menor a la de Argentina, más allá de que la liga de nuestro país tenga 30 equipos y sea verdaderamente algo muy feo de ver en general, porque 15 partidos en cada una de las jornadas, la realidad es que el nivel es muy pero muy bajo, pero en el resto de los países de Sudamérica el rendimiento y el nivel en general es menor. Más allá de eso, a Cepeda lo hemos visto por ejemplo en la Copa Libertadores el año pasado vistiendo la camiseta de Colo-Colo, jugó la serie en la cual el Cacique se enfrentó a River por los cuartos de final del torneo y tuvo un rendimiento más que aprobado. En ese entonces era más joven, tenía tan solo 21 años y la realidad es que era una de las máximas promesas del fútbol sudamericano. Otro punto a tener en cuenta es que si sigue jugando en la selección y si se queda en Colo-Colo y tiene un buen rendimiento, no faltará tiempo para que lo compre algún conjunto de Brasil. Y River lo que quiere hacer es adelantarse a esas incorporaciones, porque los grandes del Brasileirao suelen comprar futbolistas jóvenes de otros equipos de Sudamérica y posteriormente les terminan sirviendo, inclusive lo venden por millones a Europa. Si River quiere adelantarse a eso, debería traer a Cepeda ahora en este mercado. Otro punto a tener en cuenta es que Cepeda es un jugador de selección, y eso hay que mirarlo desde el lado positivo como también desde el punto de vista negativo. De lo positivo, River tiene que normalmente nutrirse de futbolistas que son parte de las selecciones de sus respectivos países en Sudamérica. En este mercado ya lo hizo con Juan Fernando Quintero, que si bien obviamente River no lo compra puntualmente porque juega en la selección de Colombia, no deja de ser un jugador que representa a su nación cada vez que el combinado cafetera juega. También trajo a Matías Galarza Fonda de Talleres de Córdoba, que quizás muchos no lo saben, pero es un futbolista de la selección paraguaya, y no un jugador de la selección paraguaya hace 2 o 3 años que verdaderamente no peleaba nada, sino de esta selección paraguaya que está cerca, seguramente lo consiga en septiembre, de clasificar al Mundial 2026 y tiene muchas chances el volante ex Talleres en cuestión de jugar la Copa del Mundo a mediados del año que viene. En el caso de Cepeda, claramente hoy jugar en Chile podría no ser un atributo primordial a la hora de ser un gran refuerzo, porque Chile es claramente la peor selección de las eliminatorias sudamericanas, es la única de las 10 selecciones de la Conmebol que ya no tiene posibilidad, a falta de 2 fechas por disputar todavía en septiembre, de clasificarse al siguiente mundial. Chile marcha último, lejos del resto de los equipos, sin siquiera chance de clasificarse a la repesca internacional que tendrá lugar en marzo del año que viene en México, y por eso mismo quizás no sea el punto más destacado, pero aún así no dejas de traer a un jugador que para el pueblo chileno es la mayor joya de todo el fútbol de ese país, teniendo en cuenta que juega en un grande y que ha rendido en general en Colo-Colo, teniendo tan solo 22 años. Y en cuanto a lo negativo, obviamente, y por la desorganización total que hay en el fútbol argentino, sabes que cuando tenés un jugador de selección y normalmente es convocado y te lo sacan en cada una de las fechas FIFA, es probable que los pierdas para ciertos partidos. Es verdad que la AFA ha tratado que
no se junten los encuentros de las selecciones, es decir, los que va a haber en septiembre, octubre y noviembre, ya sean oficiales o amistosos, con los cotejos del torneo clausura. Obviamente la Conmebol en la Libertadores no lo hace, pero eso ya lo tiene previsto desde hace bastante tiempo. Pero aún así, no hay que descartar que River pueda perder al jugador en cuestión si es que es convocado, algo que va a suceder porque en Chile lo tienen muy en cuenta, y eso obviamente no es positivo. Aún así, no es lo que terminaría de inclinar la balanza en cuanto a lo negativo para no incorporar a Cepeda. Si River no trae a este jugador, básicamente es porque el futbolista no quiere ponerse el manto sagrado y tiene el principal objetivo de irse a Europa, como ya he mencionado en más de una ocasión en este mismo video y en anteriores, y el motivo principal por el cual hasta ahora la negociación no ha avanzado firmemente. Si bien es cierto, como también mencioné, que Colo-Colo y River necesitaban todavía finalizar el acuerdo, terminar de cerrar absolutamente todas las cuestiones en relación al traspaso, ya había un entendimiento, porque el equipo chileno no tenía ningún problema en venderle el jugador a River, y obviamente el más grande estaba dispuesto a ofertar lo que Colo-Colo quería. Además, hay que tener en cuenta que como Colo-Colo quedó eliminado en la fase de grupos de la Libertadores y ni siquiera se ha clasificado para jugar los playoffs de la Sudamericana porque salió cuarto en su grupo, ni siquiera alcanzó el tercer puesto, no hay ningún tipo de competencia entre ambos hasta el 2026. Así que no hay ningún inconveniente de este tipo a la hora de incorporar a Cepeda. Por el momento depende absolutamente al 100% de que el jugador de la selección chilena quiera venir al fútbol argentino, algo que han hecho muchos jugadores de esa liga en cuestión y a la mayoría le ha ido de manera más que oportuna. Así que veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, River había ofrecido en la última propuesta $4,5 millones por el 70% del pase de Lucas Cepeda, jugador de 22 años, al Colo-Colo de Chile, y en general el elenco trasandino había aceptado la oferta en cuestión. Es cierto que ante el último ofrecimiento, que ya venía acompañado de todas las formas de pago correspondientes, no hubo respuesta porque desde la representación del futbolista le aseguraron a los directivos del Colo-Colo que iba a llegar algo mejor del fútbol europeo. Sin embargo, el Bolonia de Italia, que era el principal destino que tenía en la mente el jugador, lamentablemente no hizo una oferta que convenciera al elenco trasandino y después no avanzó absolutamente más en este mercado. Es cierto que el periodo de transferencias en Europa termina el 31 de agosto, por lo que todavía si el jugador sigue teniendo como principal objetivo irse al viejo continente, puede esperar tranquilamente hasta que le aparezca algo más oportuno. Por lo pronto, River ya tiene cupo de extranjero libre, así que si quiere ir nuevamente a fondo por él, puede hacerlo tranquilamente siempre y cuando el jugador quiera ponerse el manto sagrado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.